Entonces, tenemos con nosotros al doctor Ramón Emilio Concepción, que nos va a explicar qué fue lo que pasó con esa situación. No recuerdo si fue un pago a 508 millones de pesos de indemnización o algo, Sí. pero qué bueno que lo tenemos aquí. Muy buenos días, Ramón Buenos Emilio. días, Geraldino. Buenos días, Candelario. Es una especie de Gólgota que vengo, Un calvario. vengo un calvario. Empezó en el 2009. ¿Eh? En el 2009 yo había transado un proceso, yo representaba a un cliente, la oficina del doctor Marino Vinicio Castillo representaba a otro cliente. Nos pusimos de acuerdo porque era un asunto de herencia. Puede pelear o no pelear, pero la herencia al final es como manda la ley. ¿Cómo anda la ley? Arreglamos el proceso, mi cliente me pagó en naturaleza, en especie, me pagó con terreno. Ok. Mi cuota litis yo lo someto al tribunal, homologan el cuota litis con la firma mía y del cliente, lo llevamos a San Pedro de Macorís, transfieren los títulos que me correspondían a mí. Hasta ahí va todo bien. Todo maravillosamente Ese es bien. el cobro por un servicio profesional. Profesional, exactamente. Exacto. Entonces, se interesan unos canadienses por hacer una sociedad conmigo, por los terrenos que están frente a Isla Catalina, están en Playa Caleta, en Romana, una belleza extraordinaria. Saben ustedes cómo son los extranjeros, cuando van a invertir en un país, averiguan desde la A hasta la Z para ver si no hay problema. Y es lo correcto. Bueno, es lo correcto. Cuando van a DGI, en DGI le dicen, no espérese que ese hombre no ha pagado impuestos para transferirse esos. El señor Paul Monroe desde ese día hizo su maleta, se fue hasta el día de hoy, no he vuelto a saber nunca más de él. Los terrenos míos están con más broque ahora mismo, más alto que este edificio en Romana. Yo me acerco a DGI de la época y le digo, miren señores, los abogados estamos exentos del pago de impuestos cuando es fruto de un cuota litis. Lo manda el artículo 9, párrafo 3 de la ley 302 y sus modificaciones, lo manda la ley 9183 que creó el Colegio de Abogados. Recuerdo que me dijo un joven que era consultor jurídico de esa época, apellido Rodríguez Estrella, creo, que había sido juez de la Junta Central. Sí, fue miembro de la Junta. Le dijo, Leonel mira, Rodríguez. Leonel, ese era el Leonel nombre. Rodríguez Leonel, Estrella. explícame esto. Dice, sí, nosotros creamos una resolución. Digo, pero dame una copia de la resolución, porque una resolución no puede derogar una ley. Ven mañana, mando entonces un abogado de mi oficina a buscarlo. Cuando va le dice, mira, no hay resolución, es que nosotros decidimos que tiene que pagar los impuestos. O sea, así. Así como le estoy contando. Atrapado yo, ¿qué hago? Voy donde el juez del amparo y le digo, mira juez amparista, protégeme de este estado abusador, de este estado arrogante, de este estado avasallante, porque me está cobrando indebidamente unos impuestos que yo no tengo que pagar, que la ley me exonera y la Constitución, de acuerdo a esa ley, también me exonera el artículo 10 de la vieja Constitución. El juez evaluó mis argumentos, vio que todos tenían pesos jurídicos constitucionales, dio la primera sentencia 0358 del año 2009, donde le decía a DGI, mira, levanta el impedimento que tienes sobre la propiedad de Ramón Emilio Concepción. O sea, lo mandó a eso la sentencia. Otorgamos amparo en sus derechos fundamentales a disponer de su propiedad al doctor Ramón Emilio Concepción, por vía de consecuencia te ordenamos que cese esa arbitrariedad que tú tienes contra él. La sentencia, en su ordinal octavo, en el hipotético caso, dijo la propia sentencia, que se resistan a cumplir esta sentencia, ordenamos un astreinti de 100,000 pesos diarios por cada día de resistencia. Yo notifico mi sentencia, la sentencia del 8, yo la notifico en el 14. Si DGI hubiese tenido un consultor jurídico de categoría, cuando vio los argumentos del juez para fallar esa sentencia, simple y sencillamente tenía que levantar el impedimento y ahí terminaba todo. Pero Sí, no, sí, es verdad. el poder es muy arrogante, el poder es muy prepotente. Decidieron recurrir en casación, que era lo que se hacía antes que existiera el Tribunal Constitucional. Fueron en casación contra esa sentencia. Ok, pero cuando ellos recurren, entonces ese astreinti va corriendo. Va corriendo, claro que sí. Son 100,000 pesos todos los días que me están regalando desde 2009 hasta este momento que estamos hablando. Hasta la fecha. Recurren en casación, que era el recurso posible de acuerdo a la vieja ley 437 del año 2006, porque no existía la ley 137 que crea el Tribunal Constitucional. La Suprema 3 años después se declara incompetente y envía el expediente al Tribunal Constitucional que ya estaba en ejercicio. Okay. El Tribunal Constitucional, cuando evalúa el recurso de ellos, le dice, mira, te lo declaro inadmisible porque lo hiciste fuera de plazo, lo hiciste de manera extemporánea. ¿Qué pasa entonces con esa sentencia que impuso el astreinti? Que al ser juzgada por el Tribunal Constitucional,
ya tiene autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Es una sentencia que según el mandato del artículo 184 de la Constitución, como ya fue juzgada por el Constitucional, es definitiva, irrevocable y vinculante a todos los órganos y poderes públicos. Sí, es una sentencia firme, no hay nada que hacer más que ejecutarla. Yo obtuve esa sentencia, la primera sentencia del Constitucional, 14 de agosto de 2020, es decir, a 2 días de la transición. La guardo porque digo, ya no vale la pena, quedan 2 días de guardarla, nosotros vamos al gobierno, ahora habíamos ganado las elecciones. En noviembre pedí una cita al honorable señor presidente. Disculpe, usted dice, nosotros vamos al gobierno. ¿Sí? Porque él es dirigente del PRM. Usted es dirigente del PRM, ¿verdad? Yo fui precandidato a la presidencia de la República en el 2018 para las elecciones del 20. Exacto. Y yo soy dirigente del PRM. Por eso le hago la pregunta, porque si quizás algún televidente de un PRM, Candelario, que cuando muchos de los que me están atacando ahora hacían negocio con la antigua administración, yo estaba cogiendo disparos del grupo de bandoleros que nos metieron a la Casa Nacional, que nos metieron 900 policías para impedir la convención. Es el historial. Sí. No, usted tiene su historia. Entonces, el Tribunal Constitucional declara inadmisible, yo espero mi plazo, voy donde el presidente, en noviembre de 2021, le digo, presidente, mire, esto no tiene que ver nada con nuestro gobierno. Es una pelea viejísima que traigo contra las administraciones pasadas y ninguno han querido cumplir. Cuando el presidente la ve, dice, pero esto es DGI de Luis Valdés. Llamó a Luis Valdés y le pidió que me recibiera. Al día siguiente me recibió y voy, pero me esperó con una jovencita. Yo creo cuando esa jovencita no nacía, cuando yo andaba allá todo el país defendiendo campesinos sin tierra. Cuando entro donde ella, digo, mire, me mandó el presidente, yo le voy a dejar estas 2 sentencias para que la analicen y después me llaman para ver. Se me paró esa jovencita, Geraldino y Candelario, como un gallito de pelea. ¿Qué es lo que usted pretende ahora? ¿Qué es lo que pretende? ¿Usted pretende una indemnización? Digo, señorita, mire. Primero, un AS-30 no es indemnizatorio. Tiene que estudiar esa institución jurídica para hablarle de esa manera. ¿A usted? Y después me dice, porque el Tribunal Constitucional se está excediendo y está dictando muchas sentencias. Excediéndose. Te lo digo esto por la memoria de mi madre muerta. El Tribunal Constitucional es lo más sagrado para mí, por la memoria de mi madre muerta. No, pero es que usted me lo está diciendo, yo no dudo lo que usted me está diciendo, pero caramba, la ignorancia es atrevida. Entonces, yo le digo, mire, si vinimos para nosotros cuestionar estas decisiones del Tribunal Constitucional, que son definitivas, irrevocables y son vinculantes, acá no. Entonces denme mis papeles porque no nos vamos a entender. Claro. Voy, le escribo al presidente y le digo, presidente, donde usted me envió a mí me han desconsiderado. Claro. Lo dije al presidente y se lo dije a una de las secretarias del presidente. Le escribí, conservo el texto todo. ¿Qué hace DGI? Cuando yo notifico la sentencia y le digo al juez, mira, liquida que esto es un A30 definitivo porque ya está juzgado por el Tribunal Constitucional. Se despacharon con 2 demandas. Y si ustedes están asombrados, asómbrense con lo que les voy a decir ahora. La primera demanda, en suspensión de la ejecución de la sentencia que ya juzgó el Tribunal Constitucional. No, contra eso. Espérese, o sea que la DGI es mucho más poderoso que un poder del Estado. Ustedes verán. Cuando revocamos esa decisión porque el juez se la rechazó, le digo, miren señores, yo estoy en presencia de un título definitivo que es ejecutorio, cualquier planteamiento, vaya y díganle al juez que está liquidando, le rechazan la demanda. Claro. Al día siguiente me lanzan otra demanda en interpretación de la sentencia juzgada por el Tribunal Constitucional. Pero 13 años después que ellos habían recurrido en casación la sentencia, la interpretación es un asunto cultural, en derecho, propiamente hablando. Hay una sentencia que sale ambigua, oscura, tú le pides al juez, interprétame esa parte, pero no incide sobre el dispositivo, no varía el dispositivo. Que lo que están pidiendo es que le aclare. Que le aclare, pero eso no varía la sentencia ni afecta el dispositivo. Esa audiencia está fijada para el día 11 de julio. Yo estoy invitando a los amigos, sobre todo a los comunicadores, a los que son abogados más, para ir a ver, porque DGI está pretendiendo que un juez de primera instancia deroga una disposición constitucional. Pero es una locura. 2. No es una, Geraldino. Tú dices una, yo tengo 2. Porque en pasado mes de abril, cuando yo le digo al tribunal, señores, miren, yo vuelvo donde ustedes, explíquenme qué hago con esta sentencia definitiva que ustedes me dieron. Al Constitucional. Al Constitucional. Okay. Y el Constitucional 2 años después dicta la sentencia TC 209-2023 y le dice
señor, usted no debió sobreseer. Porque consiguieron un juez interino que sobreseyó el conocimiento de la liquidación hasta tanto resulte una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada sobre la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero eso es lo del Constitucional, ¿esa es la sentencia? Ya las dos sentencias, Candelario. Pero está fijada de manera extrañísima, está fijada para el día 11 de julio, esa demanda en interpretación de sentencia. ¿Cuál es el peligro? ¿Y dónde llevan la demanda en interpretación? La dicta siempre el juez que dictó la sentencia que tú estás pidiendo que te interprete, pero es si tú no la has recurrido. Si ejercite cualquier vía de recurso contra ella, ya cerrate la interpretación. Y repito, la interpretación es solo para cultura jurídica. Es para una decir aclaración. Una aclaración. Mira, No, esto me parece que es más azul marino que negro. Dime si es azul marino, dime si es negro. Pero no varía en nada el aclárame lo que tú decidiste. Nada más. Eso es todo. Pero lo hicieron 13 años después, cuando ya el Tribunal Constitucional tiene 2 sentencias dictadas. Y ahora ellos están pretendiendo que un juez de primera instancia anule 2 sentencias del Tribunal Constitucional, anule una sentencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y 2 sentencias del Tribunal de primera instancia también del Distrito Nacional. Una locura. Pero ¿cuál es el peligro que yo veo en esto? Y aquí no es si es un peso, si son 2, si es 1 millón, si son 500, si son 600. No. Pero ¿y son aquí, abogados? Aquí es mucho más grave lo que está en juego, es seguridad jurídica y Estado de Derecho. Sí. ¿Qué es lo que los abogados y los constitucionalistas llaman régimen de legalidad? Es aquel que le pone un límite a los gobernantes, que le dice, mira, tú no te puedes salir de estos límites que te pone la ley y te impone la Constitución de la República. Pues no, ahora tenemos una DGI que está por encima de la Constitución, por encima del Tribunal Constitucional, y está pidiendo que se interprete una sentencia que ya ni el propio Constitucional puede interpretar. Ya. Porque las sentencias del Tribunal Constitucional no son susceptibles absolutamente de ningún tipo de recurso. Ellos pueden variar un criterio, y para variar un criterio se necesita el voto de los 13 jueces. De los 3. Del Tribunal A Constitucional. unanimidad. No anular una sentencia, un criterio. Un criterio. Que son cosas diferentes. Por eso es que las sentencias del Constitucional todas son vinculantes. ¿Cuál es el peligro? O sea que todavía sigues tú echando el pleito con él. Claro. No, pero me alegro, profesor, de eso. ¿Por qué? Porque también como eso manda un mensaje negativo para la inversión en la República Dominicana, también manda un mensaje desde cierto punto positivo para el contribuyente. Se está sentando un precedente. Se está sentando un precedente Porque jurídico. aquí las instituciones públicas, o los hombres públicos, creen que cuando van a un cargo están por encima del bien y del mal. Y entienden que pueden marcar, que pueden señalar, que pueden hacer todo cuanto quieran. ¿Cuál es el peligro? Inversionista, hoy es Ramón Emilio, simple ciudadano mortal de República Dominicana. Mañana puede ser Geraldino, usted, o el joven que no está asistiendo aquí en el programa. Y cuando eso le toque a un inversionista extranjero, que se entere lo que está pasando en el país, que la institución que debe ser la puerta de la transparencia de un gobierno que dice que todos los días se cepilla con la transparencia, yo creo que debe revisarse. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo dice que las sentencias del Constitucional no son para analizarse, que son para ejecutarse. Ya. El presidente de la República dice que hay que respetar las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional de la República. ¿Cómo es posible entonces que se mantenga un funcionario que se empecina, un funcionario y una funcionaria, debo decir? Porque la jovencita Vázquez, Yerlin Vázquez, es viceconsultora jurídica de esa institución. Sí, pero Esta que ha metido en este lío esta institución es viceconsultora. Sí. Mira, Ramón Emilio, me gustaría que tú dijeras en breves palabras, ¿qué es, para que la gente entienda? Porque la mayoría de los que no somos abogados ni estudiamos leyes, ¿qué es una cuota litis? El cuota litis es un contrato que se firma entre el abogado y su cliente, donde se establecen las condiciones de responsabilidad que tiene el abogado frente al cliente y donde se establecen las responsabilidades que tiene el cliente frente al abogado. El cuota litis es el contrato mediante el cual los abogados representamos a un cliente. Tú tienes una litis mañana, Dios te libre, y tú dices, yo quiero que Ramón Emilio sea mi abogado. Ramón Emilio, ¿cuánto tú me cobras por esta litis? X cantidad. Tú me la vas a pagar de esta manera y hacemos un cuota litis. Puede Un ser contrato. en bienes o puede ser en efectivo. Dinero, un exactamente. contrato. Ok, Pero ya entiendo. la ley 302 dice que los cuota litis
y todos los documentos que tengan que ver No para pagan tú probar impuestos. no pagan impuestos, están exentos del pago de impuestos. Lo propio dice la ley. Que es lo que quiere cobrar impuestos internos. Bueno, pero imagínate, tendría yo que haber vendido toda la tierra para poder pagar la cantidad de dinero que me estaban exigiendo en aquella ocasión. Entonces, ¿Cuánto le exigían? millones de pesos. Pero ahora ellos le van a tener que pagar millones de pesos también. Bueno, Una pregunta, ¿y la gente sigue corriendo hasta que no te paguen? no han ejecutado la sentencia. Me levantaron el impedimento, ya yo puedo disponer de mis propiedades, pero debieron acompañar ese impedimento levantado con el pago de lo que había transcurrido de las Claro. 30, desde mayo del 2009 hasta ahora, hacia alrededor de 508, 507 millones de pesos que tienen que pagar. Que tienen que pagarlo. Tienen que pagar. Y entonces, Perdón, lo que yo me he estado preguntando, Geraldino y Candelario, ¿por qué DGI, en vez de ensañarse contra los incompetentes que han dejado que esto llegue hasta este extremo, se ensañan contra mí que fui la víctima? Y sigo siendo la víctima 14 años después. Yo no pude disponer de mi propiedad por un capricho de DGI. Y todavía me impiden ahora ejecutar 2 sentencias del Tribunal Constitucional, que es la parte más delicada. País que pierde su seguridad jurídica, que pierde su Estado de Derecho, país que está llamado al caos económico y al caos político. a eso le iba a preguntar. Entonces, usted como un profesional del derecho que no, por eso le decía que esa jovencita, como usted ha querido decentemente, porque conozco su grado de decencia, calificarla a ella es ignorante porque ella no sabe quién es Concepción a nivel de derecho en la República Dominicana. Dicen, pero parece que no es así. Dicen que es una de las mujeres jóvenes mejor formadas. No, ella no El conoce asunto- a Concepción entonces. A mí me extrañó el trato que me dio, No lo conoce. porque lo que mandaba era analizar la sentencia. Y después que ellos analizaran la sentencia, dijeran todo cuanto quisieran. Pero eso no es su consultor y el consultor jurídico. ¿Dónde está? Entonces, Esa es una buena pregunta. Entonces, ¿qué hacer a partir del conocimiento de esta sentencia para conocer lo que es el argumento? Vamos a esperar el día 11. Si ustedes tienen tiempo, pasen por el tribunal, porque sería interesante. ¿Y dónde que se va a conocer? En la feria, en la segunda sala de ¿En la el Cámara Civil y Constitucional? Comercial. En la Cámara Civil y Comercial, detrás del Congreso. Geraldino, lo que están pretendiendo es, por favor, escúchame, ¿qué es lo que están pretendiendo? Que el Tribunal de Primera Instancia del Derogue Distrito la Nacional disposición del derogue Constitucional. 2 sentencias que dictó el Tribunal Constitucional, Es una locura. que anule 2 sentencias. Pero yo creo que para hasta el que no conoce de derecho Pero es una locura. debe saber que eso es imposible. Bueno, Pero además, si ellos recurrieron, perdieron el derecho a esa revisión. o sea, son asuntos elementales del derecho. El día 11. El día 11 a las 9 de la mañana estamos llamados a audiencia en la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde se está pretendiendo el absurdo que acabas de mencionar. Imagínense 5 minutos, 5 segundos, que una cosa así pueda pasar, que lo que dictó y lo que dictaminó un tribunal constitucional lo pueda anular un juez de abajo. no. ¿Ustedes se imaginan? Y no solo Al eso, día siguiente cerremos el país y el último que salga que apague la luz y tire la llave al y mar. tira la llave al mar ya. Gracias, doctor Ramón Emilio Concesión, por estas explicaciones sobre este conflicto con la DGI. Muchísimas A gracias. ustedes. Señores, a ustedes nos vemos mañana si Dios lo permite.